Los invitamos ahora a continuar con el tema 2, en el que abordaremos iniciativas para transformar los relaves antiguos o en operación en activos estratégicos. Nos acompaña para este segundo tema, como moderador, el señor José Luis Lewinson, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, a quien invito a pasar al frente, y también a nuestros expositores, a Kim Constantin, gerente de proyecto del programa MINSUS de la BGR, Walter León Lecaros, director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos de INGEMET del Perú, y el señor Fernando Vera Jerez, director de Relaves con Valor Chile. Pido entonces un aplauso para las personas que nos acompañan ahora. Aprovecho para agradecer y saludar también a las personas que nos están acompañando a través del Zoom y de las redes sociales a través de las cuales se está transmitiendo este evento. Muy bien, Te dejo, José Luis. Muchas gracias. muchas gracias, Evelyn. Pues bien, vamos a empezar del módulo 1, el tema 2, como bien decía Evelyn, las iniciativas para transformar los relaves antiguos en operación en activos, perdón, iniciativas para transformar los relaves antiguos o en operación en activos estratégicos. Principalmente el objetivo de este tema sería conocer la situación internacional y regional de casos concretos de tecnologías de caracterización, de valorización y de tratamiento de relaves mineros que permitan una gestión más sostenible de estos residuos mineros, disminuir sus impactos ambientales y promover la sostenibilidad minera en el contexto de la economía circular. Como bien nos había comentado Evelyn, nos acompaña a Jim Constantin, que es el director del proyecto del programa MINSUS de la componente de la BGR, Walter León Lecaros, director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET del Perú, y Fernando Vera Jerez, quien es director de Relaves con Valor de Chile. Esta exposición, la dinámica de este módulo será con exposiciones. Cada panelista contará con 15 minutos para su presentación y luego de estas tres exposiciones pasaríamos a una ronda de preguntas y comentarios del público. Entonces, sin más, vamos a dar la palabra a Jim Constantin. Jim, la palabra es tuya. José Luis, ¿me escuchan? Ahora sí. Creo que me voy a parar porque ya, ya veo muchas caras un poco cansadas. Bueno, ese módulo les separa del almuerzo, entonces mucha fuerza todavía. El tema de esa sesión es iniciativas para transformar relaves abandonados y en operación en activos estratégicos. Y bueno, de lo que voy a hablar no solamente es un tema muy abstracto, hay casos ya reales. En esa foto pueden ver un caso real del Perú. Es una empresa del régimen de pequeña minería que tiene la concesión para reaprovechar relaves de una antigua operación de cobre y están reaprovechando estos relaves y obtienen metales de valor como el oro y la plata. No tenemos la oportunidad de presentar el proyecto MINSUS. Ya saben que tiene un nombre un poco largo, por eso lo bautizamos de cariño MINSUS como Minería Sustentable. Y es un proyecto de la cooperación alemana financiado por el gobierno de Alemania a través del Ministerio de Cooperación Internacional y implementado por la GIZ, representado por Nicolás, y la BGR, que es el Servicio Geológico de Alemania, con la contraparte regional, la CEPAL. Y trabajamos en toda la región andina, promoviendo una minería más responsable, más sostenible, que también contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, el tema que voy a tocar ahora es un poco los enfoques y tendencias en el reaprovechamiento o la reutilización de residuos mineros, y es un tema que es muy de moda, se habla mucho de ello como si fuera algo muy nueva y muy innovadora, pero a veces también es interesante ver hacia atrás y muchas cosas ya han surgido en otros momentos de la historia humana. Bueno, ustedes conocen seguramente el Cerro Rico de Potosí, ¿no? El legendario Cerro de Plata,
que fue el yacimiento principal de más o menos 50% de las monedas de plata que circulaban en el siglo XVI en el mundo. Pero lo que no es tan conocido es que sin las minas de mercurio de Huancavelica del Perú, el Potosí nunca hubiera sido posible porque se necesitaba el mercurio como ingrediente para la amalgación de las minas de Potosí. Y Huancavelica fue la segunda fuente más importante de mercurio de la corona española tras la mina Almadén en España. Pero también no eran los españoles que comenzaron con la explotación de mercurio, sino ya en la época incaica y pre-incaica incluso se minaba el cinabrio, que es el mineral principal, el sulfuro de mercurio que tiene un color rojizo, y a través de la molienda de esos minerales se obtiene un pigmento que es el bermellón, que utilizaban para diferentes usos ceremoniales. Pero también en ese proceso se generaban muchos residuos mineros que no eran aptos para obtener bermellón, pero todavía contenían mucho mercurio y se llamaban los lavaderos. Cuando llegaron estos muchachos, no se no se interesaban tanto por el bermellón, sino más por el mercurio que necesitaban para la amalgación de la plata de Potosí, que se obtiene a través de la fundición del cinabrio, ¿no? En muy pocas palabras. En el siglo XVI hubo una escasez de mercurio, entonces ese muchacho con los panties, bueno, también hubo un desarrollo en la moda, no solamente en la minería, ¿no? Quería incentivar la fundición de los lavaderos de los antiguos residuos. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, él redujo el canon que pagaban los mineros a un octavo del rendimiento, entonces a 12.5%, que era mucho menos que el quinto real que se pagaba, que correspondía a 20%, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un incentivo tributario en el siglo XVI, ¿no? Hace cientos de años, y tenía un impacto muy, muy fuerte porque todo el mundo comenzó a fundir los lavaderos y entre el año 1571 a 73 bajó el precio de un quintal de mercurio de más o menos 180 a 40 pesos. Entonces, eso es un ejemplo. No sé si alguien en la sala conoce a este señor. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Bueno, este señor se llama Moritz Hochschild. Era un alemán, más conocido en la región como Don Mauricio. Y él era un ingeniero de minas de la Universidad de Freiberg en Alemania. Llegó a Sudamérica y comenzó con la compra y venta de residuos mineros. Sobre todo compró minas o residuos o minerales de Potosí, que eran pobres en plata, pero tenían mucho estaño. Él mandó esos residuos a Alemania, a una fundición que se llama Berzelius en Hamburgo, y eso fue el fundamento de crear un imperio de extracción y comercialización de minerales. Y Hochschild se convirtió en uno de los 3 famosos barones de estaño de Sudamérica. ¿Y por qué ese personaje también es interesante? Porque cuando comenzó la persecución de los judíos en Alemania, Hochschild utilizó tantos sus contactos políticos, sobre todo con el presidente Bush en Bolivia, para facilitar la emigración de refugiados, sobre todo judíos de Alemania, y de esa forma salvó la vida a miles de personas, y por eso también se considera como el Oskar Schindler de América Latina. Gracias a un imperio que comenzó a crearse a través del reuso de residuos mineros. Bueno, con eso quiero terminar mi clase de historia. Nos acercamos un poco más a la actualidad. Bueno, ¿cómo es la situación actual, no? A nivel mundial vemos que las leyes en los yacimientos mineros están bajando. Eso significa que también las cantidades de residuos que se generan aumentan, ¿no? También obviamente estamos viendo un aumento en la producción general. Entonces, eso es un tema grave. Jorge ya mencionó cifras para el Perú, creo que si no me equivoco eran como 150.000 metros cúbicos de relaves que se generan en el Perú. En el caso de Chile son 1.6 millones de toneladas de relaves al día. Jorge seguramente tiene las cifras más actuales. Y
Creo que eso hay que tener, quizás para ustedes que son del sector minero es más obvio, pero una ley de cobre en el norte de Chile, también en el sur de Perú, está a 0.3 a 0.5%. Entonces, 99.5 a 99.7% de lo que se extrae es un residuo, ¿no? En el caso de oro es aún más, estamos hablando de leyes de gramos por tonelada. Si yo le quito 5 gramos de un montículo de una tonelada de mineral, no hay ningún cambio de volumen. Entonces, lo que extraemos básicamente son residuos. Y si estos no se gestionan bien, se pueden generar problemas de contaminación, pero también los residuos mineros ocupan valiosos terrenos y hay otros riesgos asociados a ellos que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Una gran preocupación de los residuos mineros y sobre todo de los relaves es el tema de averías de presas de relaves, que es un tema que acompaña la minería desde que la segunda, tercera revolución industrial. Y eso es un gráfico que muestra las averías más grandes en los últimos 110 años. Cuanto más rojo el color, más averías habían. Entonces, lo que se ve es que porque muchas veces se piensa, en los países del sur se manejan los temas un poco, no tan bien como en los países del norte, pero la realidad es que la mayoría de las averías de presas de relaves tenía Estados Unidos, Canadá o también Australia. Y eso, y sobre todo en los últimos casos, como en Brumadinho, creo que han cambiado la percepción, hay una conciencia creciente sobre los riesgos relacionados a relaves. Hay nuevos estándares sobre, como el ISM, etcétera. Entonces, es un tema que es de muy gran actualidad. Entonces, ¿qué son los nuevos enfoques que se da a esa situación? Bueno, en general, el ciclo de vida, el ciclo de un proceso minero es el minado, no la obtención del mineral. En ese camino se generan los estériles o desmonte de mina. Dependiendo del tipo de mineral, se aplica algún proceso para generar un concentrado y al final el producto refinado. Y en ese camino se generan los relaves. El enfoque convencional es depositarlo en depósitos de relaves, o antes también se vertían cursos de agua. Hasta ahora en algunos países como en Indonesia es muy común depositar los relaves en el fondo del mar. Pero la idea es, la pregunta es, ¿qué son los nuevos enfoques que se ven en el mundo? Y básicamente son 3, que hoy en día son los más comunes. Uno es un tratamiento de los relaves para tratarlos, ¿no? Para depositarlo de forma seca, reutilizarlo, reciclarlo o tratarlo, o en general gestionarlo de forma más integrada y proactiva. Y obviamente eso va muy a la mano de lo que consideramos como economía circular. Como dijo creo, Catarina, era su nombre, obviamente es un aspecto de un enfoque mucho más holístico de lo que es la economía circular, pero reinsertar los residuos en el circuito económico es obviamente parte de esa filosofía. Si uno revisa un poco la literatura actual, hay proyectos de investigación que serían aplicables en cualquier tipo de sector de uso de relaves, tanto en temas de construcción, también en la agricultura para mejora de suelos, en la industria química, energética o también temas ambientales. Por temas de tiempo solamente me voy a fijar en algunos ejemplos, ¿no? Del gran universo de reciclado y reutilización de relaves pueden destacar 3 diferentes temas principales. Uno son técnicas de relleno de mina. El otro es utilizar los relaves como materia prima. Me quiero fijar en los geopolímeros y el uso de los relaves como recurso de valor añadido, con diferentes tipos de tratamiento físico, químico y térmico para obtener elementos de valor. Bueno, si uno lo ve de forma muy sencilla, ¿no? Entre un antes y un después, la minería genera grandes huecos subterráneas o, bueno, en el caso de tajos abiertos en la superficie,
y normalmente en cercanía de los residuos, y como hemos visto, la mayoría de lo que minamos es al final del día el residuo se queda en un lugar. Por eso no parece tan extraño devolver lo que se ha extraído y depositarlo de forma subterránea o incluso en los tajos, que es una práctica que sí se hace, pero no mucho hasta ahora, ¿no? Lo que en el inglés se llama el backfill, es el relleno de minas con estériles o relaves. Sí es una práctica que se da. Hay básicamente tres tipos. Uno es el uso de materias sólidas, como de rocas y estériles. El otro es como lechada, ¿no? De forma, bueno, se llama hydraulic backfill, o en pasta cementada, y eso quiero mostrarles en algunos ejemplos, porque estas pastas que se generan se producen a través, obviamente, de los relaves, agua, cemento, pero puede ser cemento Portland o cenizas o algo por el estilo, algunos aditivos, incluso fibras para obtener las características físicas que uno quiere obtener. Y, bueno, se voy a saltar por el tiempo. En la práctica se ve de esa forma, no se pueden transportar esas pastas cementadas al lugar donde se entrega la pasta. Obviamente antes hay que preparar el lugar de llenado, en este caso en el túnel. Acá ya tienen los pernos de resina, se pone un hormigón, una malla metálica, un hormigón proyectado y después se llena esa cámara con la pasta y al final queda el túnel sellado, ¿no? Y llenado. Otro enfoque muy interesante, también muy reciente, es la generación de geopolímeros, ¿no? Los geopolímeros son materiales o un grupo de materiales en base de materias primas minerales. Son moléculas sintéticas que se generan a través de aluminatos y silicatos. Ups. ¿No? ¿Cómo se devuelve? Ya. Sí. ¿No? Y algún activador alquilino, podría ser hidróxido de sodio o silicato de potasio, algo por el estilo, para obtener un aglonitante. Y eso es básicamente, te permite producir un tipo de hormigón o mortero libre de cemento, ¿no? Y eso tiene muchas características beneficiosas. Por un lado, las características que se puede obtener en estos geopolímeros son muy versátiles, pueden ser mucho más duraderos, resistentes al agua, a las heladeras, a altas temperaturas, y ya se utilizan en la construcción y en la industria arquitectónica. Y la base son aluminatos y silicatos, y si uno de qué consisten los relaves. Quiero darles un ejemplo. Estos son resultados de más o menos 2.000 muestras obtenidos en 642 relaves en Chile, también a través de un proyecto de la VGR de hace muchos años en conjunto con Geomin. Y lo que se ve aquí, ups, que eso es dióxido de silicio y de aluminio, entonces obviamente por el material ganga, por los feldespatos, por el cuarzo que contienen, gran parte de los relaves son materiales que se pueden utilizar para la generación de geopolímeros. Lo que no quiero ocultar es que obviamente estos relaves contienen otras sustancias, y lo que he hecho en este gráfico es solamente son las muestras y en el orden de la concentración de plomo y arsénico, y como pueden ver hay varios relaves que no tienen arsénico, pero otros sí tienen concentraciones altas. En el caso de plomo también, que he puesto como valor referencial el cazuelo de Perú para tener una referencia. Entonces pueden ver que hay relaves que tienen altas concentraciones de sustancias tóxicas, y eso hay que tener en consideración, aparte de temas geotécnicas o de granulometría que hay que tener en cuenta. Pero hay ese potencial de utilizar relaves como ingrediente para la generación de geopolímeros. Y para darles un ejemplo de una empresa alemana que se llama BC Bauchemie, ellos
imprimen con geopelímetros hasta pequeñas casas. En este caso no en base de relaves, sino de escorias, pero también son residuos mineros básicamente. Y la ventaja es que la huella de carbono de estos geopelímeros es mucho mejor que del cemento, porque utiliza residuos y es, bueno, en este caso una reducción de 70% en comparación de un hormigón convencional. ¿Y cómo vamos con el tiempo, moderador? Mal, ¿no? 3 minutos, perfecto. Tengo una lámina para un tema sobre el que se podría hablar 5 horas o más. Pero entiendo que los otros colegas van a tocar más ese tema. Es el reaprovechamiento de relaves para obtener metales de valor. Alemania también tiene sus residuos mineros. Hay una región en Alemania que se llaman los Montes Metálicos, que cuenta con muchos pasivos, entre ellos no, la Halde Davidschacht, que es esta que no se ve muy bien. Y en los Montes Metálicos hay un programa de investigación, son varios proyectos que buscan dar soluciones innovadoras a residuos mineros, en particular relaves. Y hace un par de años estuvimos en ese sitio, ahí recién comenzaron a instalar la planta, ahora ya tienen el proyecto finalizado que se llama Remining Plus. En este caso, el objetivo fue encontrar soluciones tecnológicas para obtener metales de valor como el indio, el zinc, el cobre, pero también encontrar soluciones tecnológicas para inmovilizar a los contaminantes, en este caso el arsénico y el cadmio, y también darle uso a la fracción inerte de esos relaves. Y si se interesan por ese proyecto o el programa con los diferentes proyectos, pueden visitar la página web, también está disponible en inglés. Y con eso quiero terminar mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Agim. Las preguntas las vamos a dejar para el término de las presentaciones, así es que invitamos a Walter León de Lecaros, director de Ingemet de Perú. Adelante, Walter. Buenas tardes. Y en primer lugar, distinguida concurrencia, un cordial saludo primeramente a la alta dirección del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que está ahora dirigido por el doctor Humberto Chirip. Básicamente es una continuación estamos trabajando con el grupo de Constantín. Y los especialistas justamente ahorita también están en el ministerio porque están con un tema de capacitación. Entonces, aunque no es la especialidad sin su estricto, pero como director tengo la obligación de aprender y también realmente involucrarme con esta ya tecnología que venimos haciendo. Pero básicamente lo que quiero contarle de una manera, no voy a hablar de geología pura, el que le hable geólogo, pero sí realmente que lleva un repaso. ¿Qué hace Ingemet como servicio geológico con respecto al tema que estamos tratando? Bien. Básicamente voy a hablar sobre el estudio geológico de los relaves mineros a cargo del Estado peruano para transformarlo en activos estratégicos. Bien, esto es rápidamente el contenido, la visión de Ingemet muy rápido, los pasivos ambientales que tenemos en Perú, la importancia de los estudios geológicos en los relaves, el avance en la caracterización de los relaves, los desafíos y oportunidades que tenemos y a manera de conclusión. Bien, solo para rápidamente en estas dos primeras láminas ver ¿qué somos como Instituto Geológico Minero y Metalúrgico? Somos un organismo público, aquí están ya representantes también del Ministerio de Energía y Minas, y básicamente tenemos como objetivo la obtención, almacenamiento, el registro, el procesamiento, la administración y todo lo que sea la información geocientífica relacionada con la geología básica, los recursos subsuelo y los ríos geológicos y el geoambiente. También tenemos otra función importante que es el tema de los catastros, y de acuerdo que tiene que ver con todo el tema de las concesiones mineras que en otro momento de seguro lo tratarán. En cuanto a la misión, es general proveer la información geológica, administrar los derechos mineros en el caso del catastro, para la ciudadanía en general y entidades públicas con celeridad, transparencia y especialmente con la seguridad jurídica que está garantizada. Y como visión, ser reconocido como un ente rector de la investigación geocientífica, la autoridad en la gestión eficiente de tanto en este caso las concesiones y el catastro minero. Bien, ya entrando al tema propiamente dicho, desde la mañana hemos visto que mucho se habla de la innovación, ¿no? Y básicamente nosotros también dentro del servicio geológico
a pesar que tenemos ya nuestras áreas de investigación en metalogenia, geoquímica, minerales industriales y recursos energéticos como la geotermia, hemos ido agregando de acuerdo a la realidad, a la necesidad del país y a nuestros objetivos realmente que tenemos, digamos, corporativos propiamente dicha en la institución, es que hemos ido ya agregando actividades como la evaluación geológica de relaves mineros para su reaprovechamiento. Entonces, como servicio geológico, estamos ya realmente alineados con lo que se demanda la sociedad, especialmente en tema de todo lo que vendría a ser también hacia la transición energética. Bien, entonces ya esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo han hablado bastante, pero se habla más de 6.000 pasivos mineros, de los cuales casi 300 corresponden a relaves y otra cantidad, digamos, de casi 1.000, por encima de 1.800 al tema de desmonte. Bueno, uno dirá, esto de acá no suman 6.000, de seguro que lo puede explicar mucho mejor que yo, pero tiene que ver que los pasivos no solamente son relaves y desmontes, sino toda la infraestructura también que se genera y queda dentro de posterior a las operaciones mineras, ¿no? Bueno, este es simplemente un mapa para que ustedes vean. Y lógicamente todo esto está dentro de una normativa legal, ¿no? Que no lo voy a explicar porque ya lo han explicado ampliamente hace un momento. Bien, la importancia de los estudios de relaves mineros es que muchos de estos estudios, históricamente, como dicen, viene ya desde la época colonial y todo. Es que tiene la antigüedad, como ya lo han hablado, la procedencia, pueden tener elementos de importancia económica. Hoy en día la metalurgia, así como aparecieron en algún momento los yacimientos diseminados donde la recuperación de determinados elementos no era posible hasta antes de la década del 90, luego el obtener esos materiales realmente prácticamente por encima del 97% de recuperación lo hizo realmente rentable. Entonces, en el caso de los relaves, hoy en día se está aprovechando los estudios geoquímicos y mineralógicos para comprender la composición que tienen estos elementos, los comunes y los críticos, para aprovechar su potencial y reaprovechamiento. A la vez también generan, son fundamentales, proporcionan información valiosa, ¿no? Para estrategias de gestión en los residuos mineros. Y esto es importante porque indudablemente nosotros tenemos estos relaves y áreas, digamos, donde podrían estar los desmontes. Al no haber información, se requiere realmente cómo está en la composición del que tiene estos relaves versus lo que podríamos identificar también en el subsuelo, que no lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces hay que contribuir con la identificación de estos de los pasivos ambientales mineros, incluidos los relaves de montes, y estamos en la capacidad de realizar esos estudios y la creación geoquímica, geofísica que hemos agregado como una nueva tecnología para este tipo de estudios, la mineralógica, la hidrogeológica, que les voy a explicar más adelante. Bien, entonces esto también ya lo han hablado, la importancia de esos estudios de los relaves, la recuperación de minerales, ¿no? Que luego lo voy a detallar un poco más de las concentraciones que pueden ser valiosas, la aplicación de construcción, acaba de explicarlo muy bien, el uso agrícola en el caso del potasio, el magnesio que pueden derivar de estos residuos y las aplicaciones geoambientales que también se tienen que ver especialmente con que estos relaves pudieran realmente estar en contacto, digamos, con acuíferos o para el tema del tratamiento de aguas residuales, ¿no? O sea, todo esto indudablemente encierra dentro de un tema económico. Bien, sigo rápidamente. Hay un convenio con el MINEN, ¿no? Todo esto que lo estamos ejecutando. Estamos en una evaluación geológica de los relaves. Se está realizando la evaluación geológica actualmente de los relaves mineros. Estamos en proceso de todos los estudios que se están haciendo ya especialmente de 2000, arrancó 2018, 2019, 22, 23 y 24 estamos ya evaluando otros relaves. Y indudablemente lo que buscamos es generar información geoquímica, mineralógica, ¿no? La geofísica, que lo acabo de explicar hace un ratito, ¿no? Bien, acá pueden ver los colores más oscuros, el rojo son los departamentos, las regiones donde están las mayores concentraciones de estos pasivos de relaves mineros, ¿no? Entonces, muy rápido, simplemente es aquí cómo están las distribuciones. Y una de las cosas en el ranking del análisis se pone un nivel alto, ¿no? Y muy alto, tenemos en alto 28 pasivos y muy alto 15. Tiene que ver con el tamaño y la posición realmente donde está el relave. Si el relave está muy cerca de una población, muy cerca de un cauce de río, indudablemente tiene un porcentaje, en el ranking es muy alto. Entonces todo esto hemos visto que en determinado, pueden estar en cabeceras también de determinados cauces,
cabecera de ríos o de quebradas, indudablemente todo eso tendremos. Entonces, hay muchas relaveras como Paccha, Huámpar, Mesapata, Cecilia, que están caracterizados dentro de este tipo de rankings entre alto y muy alto, ¿no? Igualito es la forma, digamos, cómo ya se viene trabajando. El año 2018, 19 hemos estado en la Ciénaga, en el 22 en Huámpar, y este año que ya hemos hecho trabajos de campo en el Relave Halcón, en Ancash, y ahora que están por irse mañana un grupo grande al Relave Cecilia en Puno, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que finalmente en la caracterización de los relaves mineros es lo que uno ve. Esto puede ser un perfil litológico, el relave, y en cada perfil, de acuerdo a cómo se ha ido rellenando al paso del tiempo, han ido teniendo concentraciones de elementos. Y esas concentraciones pueden ser concentraciones muchas veces por debajo del límite permisible y otros muy encima del límite permisible. Cuando vemos el tema del riesgo ambiental y versus el riesgo social, por ejemplo, acá tenemos el relave de la Siena. Ustedes pueden ver acá que está en una zona de acantilado, una zona muy difícil topográficamente. Entonces, la comunidad vio que la parte más plana era aquí, en la parte superior del relave. Y acá hicieron, digamos, todo una infraestructura que ahora no está, donde acá hacían las fiestas costumbristas, acá hacían todas las actividades sociales, todo. Y cuando estos se han hecho los estudios, estaban con concentraciones muy altas de arsénico. Entonces, muchas de estas zonas realmente revisten una relación, digamos, bastante que puede estar relacionada o estar directamente relacionada con los temas de salud de los pobladores. Entonces, básicamente encierra todo un circuito, digamos, las investigaciones que se van haciendo en cuanto a las concentraciones de estos elementos que son considerados en muchos casos peligrosos, tipo el arsénico, como decía. Entonces, en diversos perfiles, ¿no? Que ustedes pueden ver las concentraciones. Hay concentraciones, lógicamente, de minerales que de otra manera del índole clásicamente comercial y otros desde el punto de vista, digamos, de que pueden estar realmente acompañando con un tema de peligrosidad. ¿Qué otro caso puede pasar que elementos que son inmóviles con determinadas composiciones o ensamblaje mineralógico, al haber otro tipo de materiales que pudieran llegar, estos pueden cambiar el ensamblaje y de inmóviles pueden hacer muy móviles? Y rápidamente esto, al mezclarse con el tema de las aguas, se movilizan, digamos, a grandes distancias. Entonces es importante conocer todas las composiciones que se van teniendo en los perfiles que se van haciendo en el estudio de los relaves. Y esto simplemente es para mostrar todo el circuito, ¿no? Del estudio, ¿no? Del aprovechamiento, ¿no? Y estamos haciendo trabajo de hidrogeología, la geotecnia que se está, digamos, en algún momento se va a tener que incluir, si hace el análisis colorimétrico. Hemos interactuado y tenemos un equipo de geofísica en INGEMET que va también al campo. Se hace la actualización geoquímica. Se está realmente insistiendo y es lo que se está, hace un ratito alguien lo habló muy bien, el tema de la geometalurgia, ¿no? Que eso es lo que realmente tiene que estar también dentro de este circuito de investigaciones que tenemos sobre los relaves. Y finalmente todo esto va en la aclaración geoquímica, en los estudios de laboratorio, entonces, para finalmente llegar a una alternativa de reaprovechamiento y remediación que puede ser. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener un valor realmente de reaprovechamiento de los minerales, en este caso algunos minerales estratégicos que puedan hacer, pero en caso no, también podría pasar de que no tuviera un índolo comercial en la remediación. Como alguien lo dijo, tenemos que hacer que estos materiales, así sean en bajas cantidades, de otra manera deberían realmente no quedarse como elementos tóxicos, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar el video, simplemente ya para terminar. Entonces, eso es lo que estamos viniendo y haciendo con el MINEN, con la Dirección General de Minería del 2023. Venimos haciendo todos estos estudios de evaluación de relaves. Estamos también en Huámpar, en el distrito de Huanza, en Huarachirí, simplemente para que vean un mapa de distribución, cómo está. Y ya simplemente acá ya es para que ustedes vean una galería de información de cómo se obtiene en el campo, cómo están los equipos de trabajo, la toma de lecturas espectrales, la medición multielemental, el logueo geológico. Acá hay un tema que me detengo un ratito porque acá está mi colega, así. Es de que históricamente siempre hemos visto todo esto en dos dimensiones.
ahora tenemos el desafío de ver los relaves en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo generar el vuelo con los drones, y tienen, digamos, sensores, lo puede explicar mejor acá mi colega. Lo cierto es que está en la suficientemente la tecnología de poder tomar estas firmas espectrales. Y estas firmas espectrales, incluso generar una biblioteca, una galería propia, o sea, más allá de lo que ya está en la literatura, es que cada relave tomar ese análisis espectral, ¿no? Eso es como hablar algo en equivalente a los PIMA que se veían haciendo. Entonces, toda esa innovación es lo que está haciendo actualmente el Servicio Geológico con el apoyo del BGM, y es realmente lo que estamos ahorita mostrando. Entonces, esto simplemente no necesita memorizar, es para ver que el mundo de ciertos minerales, que le llamamos estratégicos o los críticos, dependiendo de cómo lo querramos definir de acuerdo acá a la realidad del país, es que en realidad muchos de estos elementos están dentro del mundo microscópico. Algunos están unidos, otros están libres. Y entonces eso es lo que finalmente uno tiene que ver realmente, de que los relaves encierran todo un mundo microscópico por investigar, ¿no? Entonces eso es lo que también estamos haciendo con estos tipos de estudios. Y bueno, básicamente ya alguien lo mostró, son los valores que tenemos en la distribución geoquímica, en este caso zinc, plomo, cobre y arsénico en los relaves mineros. Entonces pueden ver que hay en el ranking de elementos siguen habiendo elementos contaminantes que están por encima, digamos, de los valores que, digamos, que uno puede que sea permisible, ¿no? Para la salud. Y ya finalmente es en la evaluación geológica, simplemente para mostrar, digamos, todo también que se hace pruebas de infiltraciones, se hace muestreo de agua, la fotogrametría que lo acabo de explicar, que es lo que justamente en esta campaña se están yendo a Halcón, ¿no? La geofísica, que realmente ustedes pueden ver que esto es importante. ¿Por qué es importante la geofísica desde un punto de vista didáctico? Porque cuando uno va a un relave antiguo, uno no lo puede predecir. Nosotros, por ejemplo, podemos llevar un equipo de perforación donde dice este equipo de perforación va a atravesar, por dar un número, 16 metros de profundidad que tiene el relave. Pero como no tengo idea, de repente este relave fue puesto no en un área plana inicialmente, sino una zona ondulada, en donde en la zona baja podría quizás ni siquiera alcanzar los 16 metros, pero en la parte más alta probablemente solo tengo 4, 5, 6 metros. Entonces, la geofísica es lo que nos va a ayudar mucho a ver eso, digamos, a tratar de predecir cómo está, digamos, tratando de reconstruir el paleorrelieve versus el relleno que ya tiene eso, ¿no? Y eso es importante porque para el tema de costos nosotros tenemos que tener ese tipo de información. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Ya tengo las dos últimas láminas. Es continuar con la evaluación de todos estos tipos de los PAM, de los laves mineros. Ya hemos explicado que hay desde muy alto a alto riesgo, ¿no? Esto se ha priorizado a mediano y a largo plazo. Continuar con la investigación geoquímica meteorológicas, emplear técnicas de fotogrametría, que es la que realmente es la innovación que estamos poniendo o se va a poner ya a estos estudios. Innovar con estudios geometalúrgicos, porque esto es importante, no puede estar desligado de la geometalurgia este tipo de estudio. Desarrollar estudios geotécnicos también para evaluar la estabilidad física del puesto de mineros. Eso también es importantísimo, ¿no? La geotecnia. Y las conclusiones es, en este primer lustro se va a priorizar la evaluación geológica para el aprovechamiento de relaves mineros a nivel de riesgo alto y muy alto. El IGMET está en la capacidad de evaluar los pasivos ambientales mineros, ¿no? Y también los desmontes mineros por su relevancia económica, social y ambiental. E innovar en las investigaciones de elementos críticos y estratégicos y tierras raras que la industria requiere para la transición energética del 2050. Bien, he querido esto, espero no haberlo aburrido, simplemente es un pantallazo realmente rápido, pero como servicio geológico estamos nosotros a disposición de lo que la sociedad y la economía requiere, y todos los cambios tecnológicos, la innovación y todo aquello que vaya a aparecer en el paso de los años. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Muy interesante la presentación y también dentro de los tiempos. Así es que ahora damos el paso a Fernando Vera Jerez, que es director de Relaves con Valor de Chile.
Adelante, Fernando. Aló. Hola, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Fernando Vera, director del proyecto Relaves con Valor. Trabajo en JR Ingeniería, en el área de procesos metalúrgicos, pero puntualmente hoy día en el rol de director del proyecto les voy a contar de esta experiencia de investigación y desarrollo en Chile. Bueno, para entrar se ha hablado harto de economía circular y minería secundaria. Nosotros tenemos un video, no sé si se puede, amigo, mostrar el video un poco para didácticamente ver qué se entiende por minería secundaria o cómo nosotros conceptualizamos la minería secundaria cuando nos involucramos en este proyecto de Relaves con Valor. La industria minera en Chile tiene siglos de historia, durante los cuales ha dejado huellas que hoy son posibles de remediar. Por ejemplo, los más de 750 depósitos de relaves que hay en el país, los residuos más masivos de la minería. 8 de cada 10 se encuentran inactivos, y de ellos varios están abandonados y cerca de comunidades. Los relaves aún alojan elementos que cada vez tienen un mayor valor económico, como cobre, hierro, titanio y tierras raras. Esto ofrece la oportunidad de desarrollar un nuevo tipo de minería, una minería secundaria donde los relaves se transforman en yacimientos artificiales. Estos metales son críticos para el desarrollo de la industria tecnológica moderna, como la electromovilidad y energías renovables. Europa y Estados Unidos han declarado la urgencia de encontrar nuevas fuentes de estos elementos. Con las tecnologías actuales es posible recuperar valor de los relaves de manera eficiente y sin recurrir a labores de explotación complejas ni gasto energético para moler. Los relaves también pueden ser materia prima para materiales de construcción o bien ser usados para rellenar oquedades mineras y disminuir o eliminar los tranques. La minería secundaria recuperará y remediará terrenos para darle nuevos usos como viviendas o parques. Todo esto en línea con las nuevas políticas que exigen una minería más sustentable. Chile tiene excelentes condiciones para desarrollar una minería secundaria desde los relaves, que genere más empleos y beneficios económicos para el país, que remedie territorios y armonice con el medio ambiente, que subsane las relaciones con las comunidades y responda a sus demandas, convirtiendo un pasivo en un activo. Bien, bueno, como muestra el video, a nosotros lo que nos motivó en este proyecto es ver los relaves como ya recursos, como yacimientos artificiales, y también esta mirada que se ha conversado a lo largo de esta jornada, que es dejar de percibirlos como pasivos y percibirlos como activos, que tengan un impacto económico, social y ambiental. El origen de este proyecto se remonta hace ya conversaciones que se fueron dando en Chile hace 10 o 15 años atrás, que muy bien quedaron plasmadas en el roadmap tecnológico que preparó Corporación Altaley. Ya es un roadmap que tiene 2 versiones, o sea, tiene 2 ediciones, donde plantea desafíos para la minería del futuro y los fue agrupando por núcleos. Y en el núcleo relave, dentro de los desafíos se estipuló que ya era hora de promover la conversión de los relaves de un pasivo en activo, y planteó varias líneas de investigación que se podían comenzar a desarrollar, y entre esas estaba recuperar los elementos de valor que podemos encontrar en los relaves. Estamos hablando del año 2016. Bien, esta lámina aquí la dejé un poco para también dar un caso de lo que ha sido este proyecto y lo importante que es la colaboración de público y privado. El proyecto Relaves con Valor es un proyecto que cuenta con subsidio Corfo. Hay varios stakeholders que siempre hemos estado involucrando y que nos han estado acompañando durante el proyecto.
como la Sociedad Nacional Minera, SONAMI, la Corporación Altaley, el SERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, y el Ministerio de Minería de Chile. Y en la interna, ¿cuáles son las empresas que están ejecutando este proyecto? Hoy en día, esto está liderado por JRI Ingeniería, en colaboración con Ecometales, que es una filial de Codelco, y también está participando el Centro de Investigación de Minería Sustentable, que es parte del grupo JRI, y ahora último se sumó la Empresa Nacional de Minería, tenemos un convenio con ellos, para poder trabajar con su relave. Pero a lo largo de la historia han participado varias instituciones, público y privada, la Corporación Chilena de Energía Nuclear, Anglo American, Atacama Cosan, Solvay, proveedores también con los cuales necesitamos trabajar, que son los laboratorios químicos, laboratorios metalúrgicos, mineralógicos, como Andes Analítica, la SAIS, AGS, AMIN, PROSMIN, y también al inicio del proyecto, cuando estábamos en etapas de exploración, contamos con el apoyo de Fugro. Y así muchos otros más, o sea, puede que aquí se me estén quedando algunos fuera, pero es muy, muy, muy importante la colaboración en este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que se desarrolló en la primera etapa? Esto estamos hablando del periodo entre 2017, poco después de que se emitió este roadmap, hasta el año 2022. Hubo varios frentes de trabajo y dentro de los principales resultados que se obtuvieron, podemos destacar esto, que logramos identificar y cuantificar elementos de valor en 6 depósitos de relaves distintos a nivel prospectivo, ¿no? Ahí hay algunas imágenes de las campañas o sea, hay una imagen ahí de una campaña de muestreo en uno de estos depósitos. Y acá es interesante que dentro de los elementos que se lograron detectar, empiezan a aparecer los elementos que están declarados como críticos y estratégicos para la Unión Europea, para Estados Unidos, el mundo en general, que son las tierras raras, el cobalto, el estroncio y muchos otros más que nosotros logramos evidenciar que efectivamente están presentes en los depósitos de relave. El otro de los grandes resultados de este proyecto, que fue uno de los que el corazón, yo diría, de este proyecto, fue lograr configurar un proceso metalúrgico de carácter polimetálico para recuperar fierro, cobre y tierra rara desde relaves que provenían de la franja ferrífera de Chile. Dentro de los procesos que estudiamos está la separación magnética, flotación de minerales distintos a los del cobre, son flotación de otro tipo de minerales, lixiviación, extracción por solvente, precipitación y calcinación. Si se fija, son procesos que se acostumbran a escuchar en la minería, pero esto está todo orientado a gran parte de estos procesos a la recuperación de las tierras raras, que era este elemento o este grupo de elementos químicos distintos a lo que tradicionalmente escuchamos en la minería andina. También dentro de este proyecto se generaron 2 manuales de uso público, están libres en nuestra página web. Uno está enfocado en las técnicas de perforación, muestreo y caracterización de depósitos de relave, que es el manual amarillo que se ve en la foto, y otro que está ya enfocado en en el concepto de reprocesamiento de relave, toca temas técnicos y temas más estratégicos también, que se llama reprocesamiento de relave y recuperación de elementos de valor. Otra de las cosas que nos sentimos orgullosos en el proyecto Relaves con Valor fue haber intentado contribuir al marco regulatorio. Hicimos nuestro propio diagnóstico de qué era de las normas que hoy día están vigentes y qué se necesitaría para complementarlas pensando en futuros proyectos de reprocesamiento de relave. Así que ahí generamos una propuesta técnica y también elaboramos un borrador de una guía de cómo titulares de proyectos podrían estructurar sus proyectos para poder presentarlo al SERNAGEOMIN para que estos puedan ser revisados y acortar los periodos de evaluación. Bueno, y finalmente, ya cuando estábamos terminando el 2022, construimos una base de datos de potenciales casos de
que tienen como voy a repetir la palabra, pero potencial para poder soportar un proyecto de reprocesamiento. Identificamos alrededor de 50 casos en Chile de pasivos que podrían convertirse en casos de éxitos de reprocesamiento de relave. ¿Qué se nos viene ahora? Este año estamos iniciando una segunda etapa del proyecto. Duraría hasta el año 2027 y quizá algo del 2028. Vamos a trabajar junto con Enami en el tranque Punta Morado, que está ubicado en Taltal, en Antofagasta. Y el proyecto es para este proceso metalúrgico para recuperar tierras raras que se logró configurar en la etapa anterior. Queremos llevarlo a un nivel de madurez más alto, pasar de un TRL5 a un TRL7. Y para eso estructuramos el proyecto o esta segunda etapa en tres fases. La primera es la caracterización de este depósito, que es un depósito antiguo, del cual tenemos indicios de que hay presencia de cobre, fierro y tierra rara en él, pero que queremos hacer una caracterización más completa del mismo. Aquí vamos a ocupar algunas técnicas espectrales, como se mencionó en la presentación anterior, con drones tanto como para medir el volumen del tranque, como para ver si se puede detectar la presencia de algunos elementos que sean medibles mediante estas técnicas. Y también vamos a hacer técnicas tradicionales de muestreo y de caracterización química, física y mineralógica. Después, ya teniendo caracterizado el depósito, pretendemos diseñar e implementar una planta piloto basado en el proceso que se configuró en la etapa anterior, y ya finalmente probar esto en terreno, hacer un pilotaje en continuo y poder demostrar que es factible recuperar tierra rara en un entorno operacional. Bueno, y aquí unas reflexiones finales, que también es algo que nosotros hemos percibido a lo largo del proyecto, que conversa mucho con los temas que se han tocado hoy en día. Primero es el know-how que se necesita para poder desarrollar este tipo de proyectos. Hay harto camino aún por recorrer si queremos empezar a aprovechar de mejor forma los relaves y cualquier otro tipo de residuo minero. Hay que invertir en investigación y desarrollo, hay que explorar nuevas tecnologías, hay harta tecnología emergente que se están estudiando en la academia o algunos proveedores. Hay que darle el espacio a esas tecnologías y tratar de probarlas en la recuperación de elementos de valor en relave. Desde el punto de vista normativo, hay que complementar la normativa vigente. Yo con gusto he escuchado hoy día que hay iniciativas acá en Perú, en Brasil, que están ya tomando en cuenta lo que es la economía circular y la minería secundaria en sus regulaciones. Y en Chile, justo ahora está en consulta pública el nuevo decreto 248, que es el que regula los tranques de relave, y también va a incorporar el concepto de reprocesamiento. Así que son buenas noticias para este tipo de proyectos. Pero hay que ver ahora cómo eso se va a dar en la práctica, si es que va a ser efectivamente fácil o va a incentivar a que estos proyectos se empiecen a formular. Si no, también hay que buscar otras fórmulas para poder motivar a los dueños y los titulares de proyectos, a los dueños de relave y a los titulares de los proyectos a que piensen en invertir y piensen en desarrollar este tipo de proyectos de minería secundaria. Y finalmente, con una mirada más integradora con las generaciones que vienen más atrás, es la formación. O sea, parte de los desafíos que nos tocó vivir en el proyecto Relaves con Valor fue muchas veces la necesidad de construir conocimiento para poder aplicarlo a la investigación. Y tuvimos que empezar a aprender, como si estuviéramos estudiando de nuevo en la universidad. Y es importante, sería muy valioso que ya para las generaciones que vienen
comenzar a incorporar en las mallas de pregrado o algunos cursos que se estén dedicados a la economía circular en minería o a la metalurgia polimetálica para quienes quieran entrar a esta industria. Eso, no sé, creo que anduve bien. Sí. Perfecto. Un aplauso, por favor. Justo 15 minutos. Bueno, una vez que ha terminado su intervención, Fernando Vera Jerez, abrimos a la audiencia para que ustedes puedan generar consultas a los tres panelistas. Ahí veo 2, 3 manos. ¿Quién me ayudaría? 4. ¿Quién da más? No, pero ¿quién me ayudaría con el micrófono? Gracias. Marita fue la primera. Disculpe si se presentan, por favor, su nombre, su cargo, Sí, su dirección. soy María Chapuy, soy consultora en ingeniera en minas y consultora en economía minera. Mi pregunta para Walter y para Fernando. Para Fernando, si nos puede contar un poco los incentivos tributarios que se dan en Chile para este tipo de investigaciones. Y para Walter, mi pregunta sería, todos estos estudios que están desarrollando, si están pensando en centralizar toda esta información para que sea almacenada por el ministerio, por el INGEMET y accesible para el público. En Chile hay una ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo. Entonces, toda empresa que invierta y invierta, para no hablar de gasto, invierta en investigación, puede después demostrar eso ante el Servicio de Impuesto Interno y percibir un beneficio tributario por ello. Sí, respondiendo a la segunda pregunta, sí, en INGEMET, por el tema de la ley de la transparencia de la información pública, todo tiene que finalmente ser publicado. Nosotros, aparte de los productos que tenemos como boletín, aparte que tenemos ya el convenio con el Ministerio de Energía y Minas, toda esta información tiene que ir ya a una plataforma donde el usuario fácilmente puede descargar toda la información. O sea, todas nuestras investigaciones finalmente sean algunos de índole técnico y algunos de investigaciones científicas, todos tienen que estar disponibles para la comunidad en general, no sea geológica, no geológica. Y se entiende que toda esta información que en algún momento se va a generar, digamos, depende de las etapas que se vaya trabajando con el tema de los estudios de los relaves, e incluso donde se están, ya se han integrado cooperantes internacionales, ¿no? Entonces, todo eso finalmente va a ser público, ¿no? Por el mismo hecho de que forma parte ya de la ley misma de la información, de la transparencia de información, ¿no? Gracias. La otra pregunta. Buenos días. Mi pregunta justo era también respecto a la información centralizada, ¿no? Lo cual lo ha respondido ya. Y excelente. La otra pregunta es, ¿cuál es la mejor técnica o si existe técnicas ya normalizadas para poder hacer un muestreo adecuado de los pasivos antiguos de relaves? Y podemos dar una respuesta compartida con Walter. Bueno, trabajado 2 años en la investigación de pasivos ambientales, no solamente del sector minero, también de otros, y cada pasivo es una caja de sorpresas, ¿no? Y también, entonces, la investigación de cada sitio es diferente, ¿no? También de cada sitio minero. Entonces, no hay una receta, no hay un estándar, pero sí hay metodologías que se han estandarizado a nivel internacional que se pueden aplicar en la investigación de relaves. Y justamente con el INGIMET y el Ministerio de Energía y Minas estamos trabajando ahora en una caja de herramientas para estandarizar la investigación de pasivos ambientales mineros, pero del subtipo relaves, ¿no? Lo que han visto en las láminas de Walter, ese equipo de perforación también fue una donación de la BGR, que es un equipo que permite tomar muestras a profundidad. Entonces, es una serie de elementos, ¿no? que básicamente llegan a una
un diagnóstico, una caracterización exhaustiva del pasivo que te permita tanto determinar los riesgos ambientales y para la salud humana, pero en este caso también para determinar el potencial de reaprovechamiento. Pero no hay una receta, no es como hacer un queque o un almuerzo, ¿no? Para llevarnos al tema del siguiente tema de esa jornada, sino es una decisión, son técnicas dependiendo del caso específico, ¿no? Que se aplican. Sí. Otra pregunta. Acá también había una persona que estaba... Por favor, si se presenta también. ¿Cómo están? Buenas tardes. Diandra Galvez, consultoría en regulación y permisos. Tenía una consulta para Ajim, vinculada a lo que nos mostró en una de las imágenes. Era muy didáctico el tema de que en muchos casos los pasivos que salen de minería superficial y subterránea luego quedan como un pasivo paisajístico también, y que no querías dejar de mencionar que también hay algunas aristas a nivel de los estudios que se están haciendo para reintroducir estos desechos, digamos, que se han quedado en el exterior. ¿Nos puedes comentar en concreto a qué resultados han llegado para, bueno, no inventar la pólvora, ¿no? Y ver cómo se podría eso trasladar a nuestro caso peruano, porque el principal, no digamos problema, sino hay una institución que fiscaliza el tema de agua y una de las principales cuestiones que tiene está vinculada a la contaminación del agua subterránea. Entonces, si nos podrías comentar en qué fase de estudios están o si tal vez ya llegaron a alguna conclusión que nos pueda ayudar aquí, ¿no? Gracias. Bueno, en el caso de Perú desconozco si hay un caso concreto de llenado de mina, pero de la experiencia internacional sí hay algunos casos. Muchas veces se aplica eso en situaciones, por ejemplo, donde la mina está por debajo de una población, ¿no? Donde hay un riesgo de daños en la estructura de las casas, entonces se aplica el llenado de las galerías y túneles para evitar subsidencias, cosas por el estilo. El otro es, porque mencionaste el tema de contaminaciones de aguas subterráneas, el problema o uno de los problemas que generan los residuos mineros en la superficie es que se oxidan los sulfuros, ¿no? Y se generan drenajes ácidos, y eso solamente pasa en contacto con oxígeno, y en el subsuelo no hay oxígeno. Bueno, cuando se abre la mina sí entra, pero cuando está bien sellado también se evita la oxidación de los sulfuros, entonces también se disminuye el riesgo de generación de drenaje ácido. Entonces, eso también es una forma. También en Alemania tenemos casos de una antigua mina de uranio, donde también se ha rellenado un tajo. Entonces, ahí también fue el tema de poner en la parte más al fondo, donde no hay oxígeno, el material con el menor potencial de generación de drenaje ácido. Entonces, también son efectos ambientalmente amigables que se pueden desprender si uno lo hace bien, el llenado de mina con residuos mineros. Quería completar la respuesta de la pregunta de la colega anterior. El tema de los estudios también en los relaves es el desafío logístico. Por ejemplo, nosotros, como dice así, no hay una receta, pero por ejemplo la toma de agua a veces disponemos de 48 horas para que llegue al laboratorio y pueda realmente salir un resultado certificado, ¿no? Entonces es saber en el momento oportuno de sacar la muestra, hacer toda la logística para que llegue. Pero hoy en día los métodos indirectos están jugando un papel relevante, por ejemplo la geofísica. En este proyecto que se están yendo mañana al CON, el grupo de Geólogos de Ingemed y el grupo también, en el grupo, ahí por ejemplo se ha diseñado 670 metros de sísmica resistividad para poder alumbrar lo que está por debajo de la superficie del relave, ¿no? Y hay una cantidad, no tengo el número exacto del metraje de perforaciones que se van a hacer para sacar los testigos y luego seleccionar las muestras que van a ir al laboratorio para el estudio de la composición. Y el desafío está realmente en que no solamente es la composición, como hablaba, de los elementos que son nocivos, sino aquellos que pueden resultar estratégicos. Entonces, por ejemplo, muy rápido, desde el punto de vista geológico, no sabemos muchas veces cómo llegaron los montes, de qué tipo de afloramientos llegaron, de qué tipo de litologías fueron echando al paso del tiempo. Eso tiene una variabilidad.
Y muchos temas de cobalto, níquel pudieron haber también echado, o sea, no se sabe, ese es el gran problema de que, como dijo mi amigo Chin, es una caja de Pandora lo que vamos a ver. Entonces hay un desafío, como comentaba acá mi colega Fernando, es de que se tiene que involucrar a la academia, o sea, jóvenes que lleguen a investigar este tipo porque se usan muchas herramientas de uso indirecto, donde la geología de superficie juega un papel, pero ya es más los métodos indirectos lo que va a jugar ahí, ¿no? O sea, en la investigación de estos relaves. La última pregunta, por honor al tiempo. Sí, mucho gusto. Soy Armando Gallegos, docente e investigador de la Escuela de Posgrado Genes. Ante todo, felicitaciones, muy interesantes las tres presentaciones. Tenía una pregunta para Fernando Vera del proyecto Relaves con Valor, y tiene que ver con la parte económica o de la sostenibilidad financiera de estos proyectos. Mencionaste que el proyecto recibe un subsidio. Entonces, mi pregunta era, ¿hay algunos de estos proyectos que se pueden pagar por sí solos? Acá en el Perú es muy conocido el caso de un procesamiento de una relavera, de una empresa de estaño, que se pagó sola y fue un extraordinario negocio. Entonces, de los proyectos que han visto, mencionaste 5, algunos de ellos pudo haberse pagado solo o en general en el inventario que están haciendo. ¿Hay proyectos que podrían financiarse solos con los réditos que genera el trabajo? Esa era mi pregunta general. Gracias. Bien. En el proyecto Relaves con Valor, estamos en una etapa de investigación y de desarrollo ya madurando las tecnologías. Y en este tipo de proyectos se recibe subsidio Corfo. Ahora se acaba de abrir una nueva línea de financiamiento para postular precisamente para proyectos que busquen investigar sobre la reconversión de pasivos. Pero cuando ya estamos hablando de la etapa industrial, que el proyecto pasa a una etapa de construir una faena o de adaptar una faena para reprocesar relaves, no conozco que exista subsidio estatal para ello. O sea, ya es la compañía minera, ya sea pública o privada, la que tiene que invertir mediante sus mecanismos de financiamiento, ya sea con su capital propio, endeudamiento, pero todos estos subsidios apuntan a la etapa de desarrollar las tecnologías y investigar. Ya la etapa industrial es otro cuento. Y sí, perdón, las evaluaciones que hemos nosotros sondeado es que este tipo de proyectos sí se podrían pagar por sí solos. Quizás no tendrían los mismos, cuando uno los compara con proyectos con mineral o yacimientos geológicos, los indicadores son bastante más altos que este tipo de proyectos de que reprocesan un pasivo, pero sí hay casos en los que nosotros identificamos 50, como contaba, que preliminarmente tendrían indicadores favorables económicamente. Y eso además hay que sumarle el impacto positivo ambiental y social que generaría el hacerse cargo de un pasivo. Gracias, Fernando. Hay una última pregunta, solicitud de uno de los coorganizadores del evento, así es que adelante. Gracias, José. No, construyo un poco sobre la última pregunta. Agim, tú mencionaste que en el caso peruano hubo un incentivo fiscal para el reaprovechamiento de relaves, ¿no? Entonces, un poco una pregunta a ti, pero también de repente a Fernando, si ustedes después también miran a la regulación, si existen ya regulaciones que básicamente incentivan, como tú lo mostraste en los años atrás, que básicamente es un sistema fiscal diferente al minero para, digamos, incentivar la reutilización de relaves o reprocesamiento de relaves. Y a Fernando, si digamos, ese es también un aspecto que ustedes están mirando cuando van a desarrollar recomendaciones al gobierno en términos de adaptar la regulación para incentivar esto. Mira, hay un trabajo bien interesante que se hizo junto con SESCO. Nosotros participamos como representantes del proyecto Relaves con Valor, pero SESCO convocó una mesa en la que se
se pensó bastante sobre de qué forma incentivar tributariamente o normativamente este tipo de minería. Y mira, la verdad no sé en qué, dónde habrá quedado plasmado esas propuestas, pero venían ideas súper interesantes para, desde el punto de vista tributario, cómo motivar este tipo de proyectos. Recuerdo algunas de, por ejemplo, que dejar de pagar concesión minera si te vayas a hacer cargo de un residuo ambiental, o habían otras que hoy día los depósitos de relaves tienen planes de cierre y las compañías mineras tienen que dejar, no recuerdo bien el concepto técnico, pero tienen que dejar provisionado un capital para pagar ese plan de cierre. Entonces, también había una idea por ahí de si dentro de tu plan de cierre te vas a hacer cargo del relave de otra forma, a través de aplicando métodos de reprocesamiento o reuso del mismo, quizás podría haber ahí algún incentivo de reducir ese capital que tienes que dejar provisionado a futuro. ¿Ya? Pero sí, son ideas que estamos intentando promover para que los dueños de relaves de alguna forma gatille el interés por pensar en este tipo de proyectos. Bueno, hasta que yo sepa, actualmente no hay un incentivo tributario para reaprovechar residuos. Lo que sé es que ya es posible utilizar el mecanismo de obras por impuestos para la remediación de pasivos, que sí incluye, hasta que yo sepa, pero no soy experto en eso, un tema de beneficio para la empresa de reducción de impuestos. Más bien, escucho siempre que hay muchas trabas administrativas para reaprovechar. Creo que va un poco en la dirección de la consulta que hizo Maritza antes, una concesión metalúrgica, ¿no? Porque hoy en día un proyecto de reaprovechamiento incluye muchos requisitos parecidos a un proyecto minero, entonces ahí eso también disminuye un poco la atractividad de esos proyectos, eso es lo que yo escucho, pero quizás ahí los colegas de Perú pueden dar un poco más detalles al respecto, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Al respecto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Les pido un aplauso a Agim, a Walter y a Fernando. Estamos dando por cerrado este tema.